Primero que vamos a ver es un esquema de televisión abierta tradicional. Esto es lo que normalmente uno imagina, quizás no conocen, que es un sistema de transmisión de televisión. ¿Se ve mi cursor? Sí, se ve. Perfecto. ¿Por qué dice que la televisión es radio con imagen? El antecedente productivo más claro de la televisión es precisamente la radio y no la cinematografía. La mayoría de los broadcasters, así se llaman, eran primero broadcasters de radio, eran emisores de radio y pasaron a ser emisores de esto, de radio con imagen. Las tradiciones productivas de la televisión devienen de la forma en que se producía hasta el momento la comunicación radial. Básicamente, no sé si han visto un esquema de producción, pero un control de operaciones donde hay una serie de técnicos, productores, realizadores, etcétera, en donde tenemos el control, en el caso de la televisión, de la cámara, la mezcla de audio de los micrófonos, los distintos envíos que pueden estar sucediendo hacia el estudio, como un móvil de exteriores, etcétera. Un estudio en el que pasamos en la radio de un estudio donde había personas hablando frente a un micrófono y en las radionovelas se incluían, aparte de actores, sonorización en vivo. Pasamos a un estudio en donde tenían que verse los personajes. Al principio simplemente locutores, conductores y periodistas en programas que se asemejaban mucho a los programas de radio en vivo, y después se empezó a retransmitir algunas otras producciones, al principio películas, ficciones en película, y después, más adelante, cuando la técnica lo permitió, transmisiones de programas grabados de ficción o programas grabados de otros formatos. Como verán, acá está esquematizada una ciudad en la que pueden ver dos anillos, uno naranja, la superficie de esa ciudad, y uno verde. Lo que quiere graficar esta imagen es que bajo la transmisión de antena se puede, la que está supuestamente en el medio de la ciudad, es así efectivamente, hay una antena transmisora en las ciudades, esta es muy alta y representa las que se han montado para la televisión digital, que son más altas, pertenecen a las últimas 2 décadas, originalmente se ponían en lo alto de algún edificio alto, y esta antena irradia hasta, en el caso de la televisión digital, 2 variantes, la que está en el autito, que es la televisión móvil, y la que está en una casita que recibe con una antena en una zona secundaria, la zona verde sería una zona secundaria, también con antena fija, donde recibe una norma digital terrestre. Como verán, la norma local es ISDB y tiene un guioncito que dice T, es la norma latinoamericana por excelencia, salvo Colombia, todos los países de Latinoamérica hemos adoptado la norma ISDB. La versión T quiere decir que es terrestre. Si dijera S, sería satelital. Lo que pasa es, como verán abajo, que dice televisión digital satelital, o TDS, o televisión directa al hogar, como quieran llamarlo, TDH, es la que se transmite, en este caso en la Argentina, como lo ven ahí, llevando la misma señal del canal que salía por la antena hasta una emisora. En el caso de la Argentina, la televisión digital se transmite toda desde ARSAT. Como ven, llegan una serie de señales hasta ARSAT, que se unen a un satélite. Hoy tenemos satélites propios nacionales. Y de ese satélite tiene que haber una receptora, como figura en la parte de arriba del gráfico,
que transmite hasta un punto que no es alcanzado por la antena tradicional de televisión digital terrestre. O sea que una zona rural, como está ahí, por ejemplo, una escuela o un hogar rural, puede ser alcanzado por un sistema satelital y con eso recibir las mismas señales que tenemos en el marco de la televisión digital en la ciudad que está abajo. ¿Es necesario un sistema satelital en la lejanía de la ciudad? En las zonas más periféricas puede ser que sí, y esto nos permite hablar de un tema que es fundamental para la televisión comercial, no importa si es digital o analógica, que es, en la medida que más habitantes están comprendidos dentro del radio de transmisión de la televisión abierta, gratuita, comercial, más mercado tendremos y por lo tanto más capacidad productiva vamos a tener. A lo largo de la clase de hoy vamos a intentar explicar esto que acabo de decir, que el mercado está relacionado en forma directa con dos ítems, la densidad poblacional y el nivel socioeconómico de los habitantes que viven en ese denso poblacional, más denso o menos denso. Gaby, Sí. Esto sería un antecedente de todo esto que estás mostrando de ARSAT y demás, nada más que mucho más analógico, es lo que en la historia argentina fueron las antenas repetidoras, ¿verdad? Sí, todavía existen. De hecho, las antenas repetidoras en el interior del país, fundamentalmente, alejados de los grandes centros urbanos, es la forma de llegar con televisión analógica. Si bien la estructura de televisión digital argentina ocupa el 70% de los hogares argentinos y debería comprenderse de que no hay problemas de alcance, lo cierto es que en muchos lugares, se llama oscuros a los lugares que, por ejemplo, una sierra produce sombra, o sea, corta la señal de una antena, o sea, un desnivel físico impide la llegada de una señal a través de ondas hertzianas. Entonces, a veces han quedado zonas de sombra en pequeños poblados que solo se ven a través de las repetidoras. La repetidora es, en la televisión analógica, una conexión, es otra antena igual a la que vemos en este dibujo, con otra potencia que transmite en una zona, conectado generalmente de manera física. Digamos, hay dos maneras, hay un cable, concretamente, un cable coaxil, o unas antenas que se llaman microondas, que se apuntan de punto a punto fijas, y que permiten una buena transmisión. Son los mismos sistemas que utilizan todavía en muchos lugares del país la telefonía, por ejemplo, no solo la televisión, y la radio, cuando tienen cadenas nacionales. Y después hay otra cosa, la televisión digital tiene un problema de alcance que la televisión analógica no. Todavía no hemos hecho en la Argentina, se debería haber hecho el año pasado, el apagón analógico, y por el tipo de frecuencia que utiliza todavía la televisión analógica, que es una frecuencia de onda más larga, tiene un alcance más largo que las que se utilizan para la transmisión de normas de televisión digital. Y por otro lado, la televisión digital se ve o no se ve. ¿Qué quiero decir? Como son códigos binarios, en cuanto se pierde la cadena de información porque desaparece alguna serie de ceros y unos, la información desaparece por completo. Quien haya visto televisión digital terrestre abierta se van a dar cuenta que por momentos se frisa la imagen. Cuando se frisa la imagen y deja de transmitir, es porque se ha roto parte de la cadena de información de bytes. En cambio, la televisión analógica, que es una subida y bajada de volumen de la potencia analógica y nada más, se puede ver mal, pero no se corta. ¿Se entiende la diferencia? Claro, la famosa lluvia. Claro. Acomodame la antena, se ve. Ay, no, no se ve más. Eso Sí, sería. eso indica, Ceci, Ponele que la papa en la punta. los chicos no están entendiendo este chiste, lo estamos entendiendo nosotros dos, y eso quiere decir que nosotros dos somos pacientes de riesgo del coronavirus.
Vos eras paciente de riesgo, yo no No, soy. no, no, no. Eso de la papa te lo contaron, yo sé, vos sos mucho más joven. ¿Cómo No, no, discúlpame, yo vivía en el interior del país, yo presencié la inauguración de la repetidora. Ah, muy bien, muy bien. Fuiste al corte, eras alumna de la escuela y fuiste al corte de cinta de la repetidora. Era todo un acto en una sociedad del Un interior. evento social Era- absolutamente importante. es que de verdad llegaba a la televisión, no es Sí, joda. de ver siempre, además fue así, de ver siempre medio lluvioso, de repente con la repetidora se empezó a ver bien. Claro, 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 era una solución técnica increíble. Exacto. Eh, bien, hasta acá una parte. Voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a abrir un pequeño espacio a dudas. ¿Me vuelven a ver? Sí, Bien, perfecto. sí, sí. Si me ven y me escuchan y hay dudas, vamos a abrir a preguntas. ¿Se Claro, el entiende? que tenga dudas que abra el micrófono, por favor. Dale, Estefanía. ¿Qué tal, profe? Hace ¿Qué un rato tal? había dicho, yo estaba tomando apuntes y él había dicho que el mercado está relacionado con la densidad nacional y la esa me quedó suelta. No, la densidad poblacional, o sea, no es lo mismo, Ah, vamos a ver, poblacional. claro, vamos a ver que no es lo mismo la capacidad de producción de un canal, como los canales de la ciudad, del área metropolitana de Buenos Aires en realidad, que llegan en primera instancia a 10 millones de personas y después veremos a qué tipo de personas, no es la misma capacidad productiva la de un canal de estas características que la de un canal, no les digo en Jujuy, pero en Rosario, que parece una ciudad grande, tampoco vamos a encontrar muy buenas condiciones de producción. Y están vinculadas a la forma que acabamos de describir, a la forma técnica del medio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, de nada. ¿No hay más preguntas hasta acá? Germán, Germán. Hola, ¿cómo va? Quería hacer una consulta, pero me parece que me lo perdí esa parte o por ahí no lo comentaron. a ver. Por ejemplo, la señal de ARSAT del satélite, ¿a cuántos hogares podría llegar a toda la Argentina sin problema, Sin digamos? sí, 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 sí. La señal satelital está presente en todo el país sin problema. De hecho, si vos en la ciudad de Buenos Aires disponés de una antena que apunta al satélite de ARSAT, podrías efectivamente ver televisión directa al hogar del paquete de televisión digital argentina, TDA. Está abierto y es libre. Y tiene buena calidad, tiene una calidad digital. La verdad que tiene mejor calidad si vivís en el área metropolitana, verlo por antena común, por la típica antena que permite, al no estar comprimido, permite ver Full HD. Mientras que la compresión digital del satélite te lo elimina, no queda todo full HD. Claro, pero digamos, yo lo que quiero decir, como para medirlo, para tener una cuestión de medición, ¿a cuánto sería el tope de hogares que podría llegar sin ningún problema, digamos? Hay como un tope de 10 millones. No hay ningún tope. Mira, está buena la pregunta y tomen nota de esto porque define la diferencia entre televisión y telecomunicaciones. La clásica televisión que se regía y después vamos a entrar en el marco legal, es muy importante. Te agradezco la pregunta, Germán, ¿no? ¿Era? Sí, sí, Germán. Eh, la televisión se diferencia de la comunicación porque la televisión transmite de un emisor a indeterminados receptores. Mm. No se puede saber cuántos receptores están viendo simultáneamente una transmisión. Es imposible, digo, más allá de que sí, después vamos a ver, existen mediciones de audiencia, sistemas de mediciones de audiencia, pero eh, nosotros no vemos como en la transmisión por IP, o sea, por comunicación,
nosotros no vemos cuánta gente está simultáneamente viendo una comunicación. En cambio, en las comunicaciones, Internet está bajo esa órbita, uno puede ver las direcciones IP de cuánta gente está recibiendo un stream, por lo cual podría saber quiénes son los receptores. Dejan de ser indeterminados para ser determinados. La comunicación, o sea, la legislación sobre comunicación, que pronto estará unificada con la de radiodifusión, se diferencia de la legislación de radiodifusión porque en la comunicación los receptores son visibles o están determinados y en la radiodifusión, tanto sea radio como televisión, son indeterminados. ¿Les queda claro eso? Sí, Uh-huh. sí. Bueno, y con respecto a tu pregunta, Germán, los satélites tienen la capacidad de transmitir todo aquello que ven. ¿Qué significa ver? Así como dije, hay sombras, son todos términos técnicos, pero imagínalo de esta manera. Si yo tengo un satélite a 2.000 metros de altura, va a tener una vista, supongamos que puede transmitir en, no sé, 90 grados, ¿no? Su ángulo visual, así sería, porque el satélite está arriba, es de 90 grados. De los miles de metros en los que esté arriba, 90 grados, todo lo que vea esos 90 grados serán su cono de luz. Y ese cono es donde pueden transmitir. Los satélites nacionales actuales están puestos a una altura suficiente como para transmitir prácticamente a toda América. Por eso el lanzamiento fue del sitio específico, llegando a Centroamérica. No, eso es porque Argentina no tiene lanzadores. Y se hizo vos podés poner un satélite donde quieras, a la altura que quieras, en el lugar que quieras y lanzarlo de donde quieras. Y de hecho, una vez que está en el espacio, lo manejás con un joystick, digamos. Uh-huh. Y la Argentina lo que hizo fue licitar internacionalmente quién le ofrecía mayores garantías y menor precio para poner el satélite en el aire. Y ganó un consorcio europeo que lanza desde Guyana. Sí. Pero no podríamos haber lanzado desde Europa, desde Rusia o desde Estados Unidos. No son muchos los países que tienen, China también, no son muchos los que tienen lanzadores. ¿Bariloche tiene o no? No. La empresa INVAP, justamente, gran empresa argentina, INVAP diseña hace muchos años que Argentina no... Se ha hecho mucho ruido y es cierto que es muy importante el ARSAT 1 y el ARSAT 2, porque son satélites de comunicación. Pero Argentina ya tenía experiencia en el lanzamiento de satélites. Hemos producido satélites para observación meteorológica y de agricultura, que son dos necesidades de este desierto verde que produce comida, ya hace muchos años. En el año... participamos en los 80 de lanzamientos, INVAP participó de lanzamientos norteamericanos donde la Argentina ponía instrumentos y orbitaban sobre la Argentina. Y a fines de los 90, o en el 2000, creo que fue en el 2000. Casi se pierde espacio aéreo. Sí, es que casi se pierde porque cuando no lo usás se lo asignan a otro país. Claro, perdemos la soberanía casi. Sí. Exacto, y el tema... Con Chávez se llevó a hacer un acuerdo y la Secretaría de Telecomunicaciones en ese momento y pudieron ganar el espacio, o sea, fue algo como de tiempo, fue medio... Se llama reserva del espacio. Sí. Se pudo reservar el espacio y hoy está ocupado por nosotros. De hecho, se detuvo el ARSAT 3, que no creo que lo hayamos lanzado, pero en los 4 años pasados. Bueno, entonces, volviendo, no sé si queda claro, los satélites prestan servicios tanto para la radiodifusión como para las comunicaciones. Cuando emiten y no tenemos determinados los receptores, que puede ser, deduciendo de todo esto, Germán, podríamos tener una antena de TDA en Brasil y ver las frecuencias de TDA, y son indeterminados receptores, por lo tanto, eso es radiodifusión. Y el mismo instrumento, el satélite,
produce comunicaciones. O sea que pasando por el mismo espacio tecnológico, inclusive por la misma placa, podemos encontrarnos con dos legislaciones diferentes. Por eso es inevitable que se converja a una sola ley que no tenemos en este momento. El macrismo se había comprometido en los primeros 6 meses a hacer una ley de convergencia, creó un ministerio, lo hizo durar 6 meses, terminados los 6 meses, donde concedió a Clarín el permiso para comprar Telecom y personal simultáneamente, disolvió el ministerio y si hemos visto papeles no me acuerdo, pero la ley no estuvo, que era la función que esperábamos que tuviera. Así que quedamos con un vacío legal. La Argentina en este momento tiene un vacío legal enorme, que no pudo ser reparado, COVID por medio todavía, porque la ley de servicio de comunicación audiovisual está vigente solo en parte, y la vieja ley, la reformada ley de comunicaciones, como que se llamó Argentina Conectada, también está vigente solo en partes. Lo único que se unificó es el organismo que regula a ambos servicios. Hoy hay un solo organismo que regula la televisión y las comunicaciones. Eso es un avance, el ENACOM, exacto. Si quieren tomar nota, quien regula y da derecho, justamente volvamos a la presentación. Gracias por... ¿Alguna pregunta más? Sí, hay alguien que quería hacer una pregunta. Sí. Acá dice Roma, si querés conectarte y hacérsela, vos. ¿Qué tal, Ceci? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería consultarle si la TV analógica y la digital llegan las dos por la misma antena o cómo es el sistema. Sí, no. Deberían llegarte por antenas diferentes, calibradas con distinto aspecto, porque los emisores no están en el mismo lugar. Entonces, inevitablemente, por la potencia con que te llega y el lugar desde donde te llega, deberías tener 2 antenas para sintonizar bien. Hoy, con que sintonices bien la digital, los canales están repetidos. Para el apagón digital, la técnica que se decidió es el que tiene una licencia de abierta, Canal 13, Telefe, Canal 9 en esta ciudad, está emitiendo en paralelo en la televisión digital terrestre. El día que desaparezcan las frecuencias analógicas, ya está. Ahora, se deja prendido el sistema analógico para que la gente mude sus receptores hogareños y sus antenas. No tiene mucha lógica tener ambos juntos. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? No que hayan pedido la palabra. Bueno, perfecto. Entonces vuelvo a la presentación. Dale. Bueno, voy a compartirles la pantallita. Aquí. Espera, hay alguien que pidió, a ver. Sí, acá. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. Perdón, una consulta capaz que ya se pasó, pero la cuestión de la televisión y la comunicación, la diferencia entre saber cuántas casas están viendo, en la parte de la televisión no puedes saberlo, pero en la comunicación sí, por el IP. Sí, Esto exacto. también permite identificar a esas personas, o sea, darle una identidad a quien está viendo tal cosa. No. A ver, por la IP uno podría decir, lo que pasa es que no son IP fijas, y por la IP uno podría decir a qué hogar representa una IP, pero no podemos leer quién está atrás, salvo que le estemos haciendo hackeo de su cámara y estemos mirando las cámaras de la gente, no está permitido. Ok. Entonces no tendría una utilidad comercial, digamos, a poder saber esa... Más o menos, porque te dice, por ejemplo, cuántos tipos de Buenos Aires y cuántos de Bahía Blanca te están viendo de manera simultánea y cuántos con precisión. Con lo cual, no te creas que no tiene utilidad. Y de hecho, si yo leo la IP y leo que otros consumos tienen esa IP simultáneamente, empiezo a tener información sobre el hogar que es bastante valiosa. Se puede hacer un rastreo, digamos, superficial, ponen. Bastante más que superficial, ¿eh? Ok. El tema es que, digamos,
en países como la Argentina, que no tenemos una legislación de protección del usuario como en la Comunidad Europea, la verdad es que no sabemos realmente cuánto están tomando de nuestros datos personales. En Europa podrían resultar heridas las compañías que violan la intimidad de las personas. Acá no. Perfecto, gracias. De nada. ¿Queda algo más? Vuelvo a la presentación un rato. Cualquier cosa anoten preguntas si se les ocurre y no levante la mano, sino que... Bueno, sigamos entonces. Bien. Estábamos aquí. ¿Ven a pantalla de vuelta completa la presentación en la que estábamos? Sí, sí. Perfecto. Bien, fíjense, estas son algunas de las cosas que venimos charlando. Las pongo como una lista para que las vayamos pasando y las voy explicando a medida que las vamos leyendo. Es muy interesante cuando discutimos sobre la propiedad de los medios de comunicación. No sé, ¿todos eran suficientemente adultos en 2009? Perdón por la broma, pero... Definamos suficientemente adultos. Bueno, pero recuerdan que hubo una discusión, al menos, de algo que se llamó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o la Ley de Medios. Sí. Sí. Bien, Claro. qué bueno, no me siento tan mayor. Hoy tengo un problema con la edad. Uno de los argumentos de los licenciatarios, porque es eso, el Estado les da una licencia de uso, de los licenciatarios de la televisión decían que había una violación del derecho de propiedad, porque el Estado pretendía cambiar todos temas, voy a usar palabras que suelen utilizar los comunicadores de los medios, llamémosle tradicionales, y no quiero usar la palabra hegemónico, los medios abultados, los medios más preponderantes, los medios más importantes. Hegemónicos, esa es la palabra. No, hegemónicos tampoco, es exagerada hegemónicos, porque habla sobre hegemonía, por ejemplo, del pensamiento, y creo que todos tenemos alguna libertad. Bien, volvamos. Estos medios decían que al violar los contratos o los acuerdos o cambiar las leyes, se violaba el derecho de propiedad porque ellos tenían una propiedad adquirida. Es como si yo les reclamara a ustedes el derecho de propiedad del aire que están respirando. Sinceramente, no hay una analogía un poco más suave. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace, el Estado es el dueño del aire. O sea, las transmisiones de las que acabamos de hablar suceden en una atmósfera de la que no somos muy conscientes, pero que gracias a que no vivimos en el vacío, se producen ondas hertzianas que van por la superficie de la Tierra. Como también el Estado es el dueño, quiero aclararles, de los recursos naturales, ¿no? Ahí ya empezaríamos a discutir sobre la reforma agraria, la minería, el petróleo, los ríos. Hay muchas cosas que entendemos que son públicas y otras que no entendemos que son públicas. No nos dejan llegar al río para pescar, nos enojamos. Pero consideramos que está bien que un señor saque petróleo de la tierra porque alguien nos metió en la cabeza, quizás un medio hegemónico, como decía Ceci, que está bien, que es un derecho sacar el petróleo y él tiene derecho y ustedes no. Y en todo caso tiene derecho y en muchos casos a hacerlo sin darnos nada a nosotros que somos parte del Estado Nacional. Todos somos el Estado Nacional. Bien. Los servicios de radiodifusión, los servicios de comunicación también, más discutible porque la infraestructura de la comunicación podría ser generada por alguien, construida por alguien y no usar ni necesitar nada del Estado, lo cual es ilógico porque si llega un cable hasta mi casa, alguien le dio permiso para poner los palos, porque no podemos poner infinitos palos. Entonces, ya eso deja fuera del mercado al señor que no le dan el permiso para poner los palos. ¿Se entiende?
Bueno, el uso del aire no es infinito, lamento decirlo en el caso de la radiodifusión. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que definir qué modelo de radiodifusión decide tener. Esta es una discusión que se tiene que tener en el Congreso de la Nación, en todos los congresos de todos los países del mundo, mientras haya democracia, se define el modelo de radiodifusión que se quiere tener. Y les aclaro algo, y ya lo van a ver cuando lean a Bustamante, aunque parezca anquilosado, el modelo de televisión financiada por la publicidad, del broadcast comercial o publicitario, no es el único modelo, es un modelo inventado por los broadcasts norteamericanos que ya usaban ese sistema, pero no es el único y yo considero que no es el mejor. Es bastante dañino para la sociedad. Bien. Hay una cuestión que dice subordinación a los acuerdos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos regulando el uso del aire, donde me encuentro en una zona de frontera, tengo que tener en cuenta al país vecino. No puedo tapar sus señales. Por lo tanto, los países acuerdan el uso de determinados canales. Por ejemplo, con el Uruguay, que nosotros estamos, si bien estamos lejos físicamente del Uruguay, porque el río es muy ancho, hay otras zonas más arriba que no, pero, por ejemplo, Montevideo y Buenos Aires se reparten canales pares e impares, porque el río en un día nublado es una especie de espejo con espejo arriba. Y aunque les parezca mentira, de noche con mucha carga eléctrica puede llegar a interferir uno en el otro. Entonces se respetan históricamente, en todos los países con democracia, con dictadura, etcétera, siempre han tenido que subordinar sus leyes de regulación a los acuerdos internacionales de la radiodifusión. ¿Queda claro? En la Argentina en particular hay una ley que todavía está vigente, cercenada pero vigente, que se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o como decíamos antes, mal llamada la Ley de Medios, que legisla sobre el uso de la TV, la radio y la TV de pago, o sea, los sistemas cerrados, tanto sea de cable como de satélite. Dicho de otra manera, Cablevisión, Multicanal, bueno, Multicanal ya no, Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Bien. La televisión abierta, como vimos recién, se transmite todavía en forma simultánea en televisión analógica y digital, se emite a través del espacio usando la vibración de ondas hertzianas terrestres, que una característica, no se los puedo dibujar, pero imagínense la superficie de la Tierra, es curva, pero nosotros no la vemos curva, para nosotros es plana. Dilema que ya fue resuelto. O sea, no acepto terraplanistas en esta discusión. No, porque hay un experimento muy sencillo que la televisión todos los días nos lo demuestra. Gracias o por desgracia, la curvatura de la Tierra hace que las ondas que se emiten en algún momento se despegan de la superficie de la Tierra, en general después del horizonte, o sea, mucho más allá de los 12 kilómetros, empiezan a alejarse y cada vez se ve menos, pero porque la onda sigue viajando en el espacio, pero horizontalmente, y la Tierra se curva. ¿Está claro? Bueno, después, hay una antena y un receptor, ambos por antena. ¿Qué quiere decir esto? Voy a sacar un segundito, porque me voy a detener un segundo. Acá no lo puedo... tendría que haber adaptado esta presentación. Voy a hacer un dibujito con mi cuaderno, a ver. ¿Se ve mi cuaderno así? Sí. Perfecto. Fíjense. Voy a hacer un punto medio. Esta es la vista superior. Uy, esperen que tengo una lapicera que no... Una pizarra, Royce, necesitarías. Sí, necesitaría... Voy a escribir acá en mi pared. estaría muy bien. Qué lindo. Sí, le voy a poner pintura de pizarra y la próxima la uso.
fíjense, esto que es una pavada, ¿lo ven ahí? A ver, sí. Ven Sí. que hay un puntito y 2 zonas alrededor de ese punto. ¿Está bien? A la primera se llama la zona primaria y a la segunda la zona secundaria. ¿Por qué es eso? Porque la zona primaria de transmisión se transmite una cantidad de... Perdón, se me cayó algo. Se transmite con una calidad, con una potencia, una cantidad de señal que llega seguro a todos los receptores. La segunda zona, la zona secundaria, necesita de cierta climatología, de ciertas condiciones para que se vea bien. Es lo que pasaba en tu pueblo, Ceci. Se veía, no estaba ni siquiera... Perdón, en mi ciudad. Perdón, en tu ciudad. Soy. Perdón. Cierto que cambiaron las definiciones de pueblo, ciudad. No. Yo siempre viví en una ciudad, discúlpame. Ah, bueno, perdón. Bueno, lo que sucedía es que la ciudad en la que vivía Ceci estaba muy alejada de un punto de transmisión, ni siquiera estaba en la zona secundaria. O sea, técnicamente necesitaba la instalación, y esto es lo que pasó que vos contaste, Ceci, necesitaba la instalación de una repetidora para poder ver televisión. En las zonas primarias y secundarias... Perdón, en realidad era como un lugar, por esto que vos te explicabas, que se va haciendo cada vez más leve esa transmisión, Venado Tuerto era un lugar que todavía tenía una buena recepción y desde ahí podía lanzar hacia las otras zonas más alejadas. Ok. Porque, o sea, por ejemplo, ahí en Venado se veía mal, pero Rufino, que está más lejos, directamente no lograba ver. Entonces, al instalarla en un punto medio, como que redireccionaba y potenciaba la señal. Te lo voy a discutir técnicamente, pero podríamos decir que es algo así. Pues, ¿Qué veían? Televisión de Rosario. Claro, de Rosario. ¿Y cuál está más cerca, Rufino o Venado? En línea recta, no por un camino. No, Venado está más cerca de Rosario. Por eso en Venado veían algo y en Rufino no. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Al poner la repetidora, eso es lo que te estaba diciendo. Pusieron una repetidora entre los dos pueblos, ahí se entiende. Digo, la repetidora la pusieron entre los dos pueblos, por eso la pusieron cerca. Lo que se hacía, vieron que les dije que la superficie de la Tierra es una curva. Voy a usar mi cuadernito nuevamente. Vamos a hacer el dibujo de Rosario, la antena repetidora donde estaba Ceci y Venado y Rufino. Miren, estoy dibujándolo en este mismo momento. Venado, Rufino, Rosario. A ver si se entiende. No, miren, no discutan nada porque... perdón. ¿Se ve el dibujito? No, la repetidora la pusieron en Venado. Desde Rosario hasta Venado se veía, y de ahí para el otro lado se veía mucho peor. Ajá. O sea, no la pusieron en medio, sino que la pusieron en Venado y permitió que Rufino viera. Exactamente. Y Venado empezó a ver muchísimo mejor. Obvio. Bien. ¿Ven que la superficie de la Tierra es curva? Lo que hace la antena receptora es atajar todavía la señal más arriba. Por eso las repetidoras tenían una antena receptora muy alta en aquella época y que se veía con una microondas puesta en otro lugar y retransmitía la señal. Bueno, nada, ya está. Volvamos al dibujo anterior, la de los dos círculos. El Estado Nacional, al permitirme a mí instalar volvamos a esto que estaba mostrando antes. Un poquito más atrás. Ahí. Bien. ¿Sí? ¿Me ven? Pop. Bien. El Estado Nacional es el regulador que permite, no solo te da la licencia, sino que te dice dónde podés instalarte, a qué altura podés subir la antena y cuánta potencia podés usar en esa antena. Si a mí me permiten una cantidad de potencia X, capaz que yo llego con mi zona primaria a
5.000 habitantes, voy a poner un número ridículo. Y si me permiten ampliar la potencia 2 veces X, capaz que llego a 10.000 habitantes. ¿Se entiende? A medida que me habilitan más potencia, me dan más llegada a más gente. Está claro que si la ciudad es una ciudad de 1 millón de habitantes y me dan un montón de potencia, pero a los alrededores de la ciudad, más allá de 12 kilómetros a la redonda, hay puro campo, por más que me den más potencia y más potencia, no hay más gente. Entonces está directamente vinculado a lo otro que decíamos, mi mercado está vinculado a la densidad poblacional de la zona. Si yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y me dan 1 kilo, transmito en, no sé, voy a decir una pavada, en 4 barrios a la redonda. Y si me dan 40 kilos, transmito en Capital y, no sé, 6 distritos del conurbano bonaerense a la redonda. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, a medida que el regulador me da más potencia, en las zonas que están densamente pobladas, voy ganando cantidad de potenciales espectadores. ¿Queda claro? Sí, Demián quería preguntar. Sí, ¿por qué se mide en kilos eso, esa proporción? Kilowatts. Es Ok. la potencia que le da el Estado. Ok, me confundí, perdón. Está bien, no hay problema. Es lo mismo que watts en el amplificador, es un amplificador en última instancia. Claramente. Bueno, ¿está? O sea que el Estado no solo que define qué tipo de televisión tenemos, sino que cuando, por ejemplo, define que el sistema va a ser de televisión abierta comercial y yo voy a tener que venderle supuestamente publicidad a los espectadores, que en realidad lo que sucede es al revés, yo le vendo espectadores a las empresas que se quieren comunicar con él, eso es lo que pasa. Pero bueno, si me tengo que financiar con la publicidad, no es lo mismo que me dé el Estado Nacional una X potencia que me dé esa potencia más grande. O que me deje instalarme en una pequeña población o me deje instalarme en una población muy densamente poblada. Está claro que así como hay una relación directa entre la cantidad de habitantes que llega un canal mendocino contra un canal de la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener la misma situación en otras localidades en el mundo. Por ejemplo, San Pablo, que tiene tantos habitantes como toda la Argentina, va a tener mucho más dinero para producir que los canales o las productoras de la ciudad de Buenos Aires. Y Nueva York, o Berlín, o Londres, bueno, no sería el caso Londres, pero y tampoco Berlín, Nueva York o San Francisco, van a tener quizás la misma densidad o menos que San Pablo, pero el nivel de vida de sus habitantes, la capacidad de consumo que tienen, la mercadería que pueden comprar por la cantidad de dinero que tienen en el bolsillo, hace que sean más importantes, más costosos a la hora de ser vendidos. O sea, un habitante de Nueva York vale más, y esto es así, que un habitante de San Pablo y que un habitante de Buenos Aires. Valen más. ¿Por qué? Porque pueden consumir más y son potencialmente capaces de adquirir más productos y entonces son más caros. Lo siento, chicos. Sí, Roma. Perdón, profe, me perdí en quién le vende espectadores a quién. Bien, muy buena. Vamos a abrir un pequeño paréntesis con este debate, que es una gran pregunta. Uno siente que la televisión nos llega gratis, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen? Perdón, pero iba a decir que eso lo veíamos después como un tema aparte, pero... No, pero vamos con él. Dale. Ustedes piensan que reciben, insisto, volvemos al ejemplo que daba Ceci, ponemos una papa, 2 agujas de tejer, unos cables atados a la entrada de antena y
Y claro, y el aparato empieza a tener imagen y sonido, entonces es gratis. ¿Estamos todos de acuerdo? No tienen idea de lo que estamos diciendo. Bueno, pero esperá, entienden lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Es Sí. una cosa que empíricamente lo han probado. Sí, 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 sí. Bien, gracias. Bueno, ahora, si yo les digo que no es cierto, que no es así, que no es gratis para ustedes, ¿cómo me lo explicarían? Yo se los voy a decir, es cierto, no es gratis para ustedes. ¿Impuestos? Nope. No, ¿por qué los impuestos? A ver, explícame ¿quién dijo impuestos? Quiero escuchar la teoría del impuesto. Ah, no, ni idea, tiré por tirar, porque capaz que... No, viejo, no, acá no se tira por tirar. Perdón. Vos decís que si acertás, vamos. Bien. Emanuel, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Puede ser porque así como las empresas pagan por publicidad y pagan el espacio en la televisión, ese dinero, digamos, que ellos pagan también está puesto en el producto que nosotros compramos después. Permiso, ¿se escucha que estoy aplaudiendo? ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Emanuel acaba de aprobar la materia, muchachos. Bueno, buenísimo, gracias. Con vos, la de más adelante. ¿Cómo? La que cursa después con vos, en tal caso. Ah, bueno, está bien. Bueno, Emanuel, tenés un crédito en mi materia. Bueno, buenísimo. Haceme acordar esta conversación, por favor. Bárbaro, me voy a acordar. Bien. Se entiende que en realidad el dinero que compone esta tasa cuando la traje del súper incluye una parte del costo que en general es muy importante, que tiene que ver con lo que se llama comercialización, está en esas cuentas, y se le suele decir promoción y marketing, que es lo que hace que yo defina comprar esa tasa y no otra, mucho más en los productos de consumo masivo. ¿Cuánto será el costo real de una lata de Coca-Cola? ¿Se pusieron a pensar cuánto sale la chapita, la moldura de la chapita, la pintura de la chapita y el líquido que le pusieron adentro? Capaz que nos cobran 50 pesos. Debe tener un costo, pero no lo quiero exagerar, contando capaz que el transporte, la logística, la electricidad, la mano de obra, etcétera, debe tener un costo de 5 pesos. Pónganle, exagerando. ¿Por qué nos sale tanto? Porque hay un montón de gente que en el medio gana dinero y porque tienen costos agregados de comercialización. La comercialización es lo que le da vida y existencia a los productos. Los políticos no existen si no están en los medios, los productos tampoco. La diferencia es que en general los políticos pueden apelar, y esto es muy discutible, a espacio gratuito antes de una elección y los productos tienen que pagar. Pero eso que pagan, efectivamente, como dijo, ¿cómo era tu nombre? Se me voy a olvidar. ¿Ezequiel? Emanuel. Emanuel, iba a probar a Ezequiel. Bueno, Emanuel, como dijo Emanuel nos estaba diciendo, nos cargan ese monto, no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros cuando compramos el producto. ¿Eso lo entienden? Sí. Bien, bueno. Bueno, si nosotros somos en definitiva los que pagamos el sistema, ¿por qué no somos nosotros los que elegimos lo que tenemos que ver en lugar de los tipos que pagan la publicidad? Porque el tipo que paga la publicidad, lo único que hizo es decidir dónde pone la plata que nosotros le dimos. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien, esto es el problema de base de nuestro sistema de televisión. Nuestro sistema de televisión es un diálogo entre empresas de comunicación altamente concentradas y empresas comerciales altamente concentradas. O sea,
el gerente de un grupo bancario que habla con el gerente de un canal de televisión, el gerente de una compañía que tiene 26.000 marcas de alimentos y es dueño de las góndolas de los supermercados, que habla con el gerente del canal de televisión. Que el gerente del canal de televisión es el gerente del canal de televisión, la radio, las 26.000 radios, los 10.000 canales que tiene el interior, los diarios, los servicios de internet, la telefonía, todas empresas concentradas que deciden qué es lo que ustedes van a ver y creer acerca de la realidad. ¿Quién les dio el derecho? Bueno, se los da la ley. Volvemos a la presentación. Les comparto. Volvemos a la presentación. El derecho se lo da precisamente el Estado Nacional, sin que nos hubieran preguntado mucho, ni a nosotros, ni a nuestros padres, o sea, ni a sus padres que probablemente tengan mi edad, ni a sus abuelos. Nadie opinó demasiado, ni fue un debate público, qué clase de servicio de radiodifusión tendremos en este país. La realidad es que se definió tener el mismo servicio de aquellos que pusieron las empresas en este país, que eran norteamericanos. Así que el modelo que heredamos fue el modelo de broadcast. Y entonces empezó a funcionar esto de que el Estado es un regulador. Te dice cuáles son las... Ven que dice que el espectro es limitado por las frecuencias disponibles en una zona. Entonces el Estado dice a qué privados le va a dar qué espectro, radio o televisión, y el alcance va a estar limitado por la potencia que me dé el Estado, siendo esto un juego bastante complejo, porque el Estado aprieta al dueño de la radiodifusión porque te dice, mirá, te bajo la potencia y te dejo afuera del mercado, y a su vez son funcionarios públicos que necesitan de los medios para existir en la política y ser elegidos. Entonces es como el huevo de la serpiente, ¿no? Bien, modelos de televisión tradicional. Tenemos abierta pública, ahora después hablamos sobre ella. Este es mi modelo de cuántas cosas mejores sucederían en el mundo si todas las sociedades tuvieran monopolio de la televisión en manos del Estado. Esto lo digo yo, pueden anotar, si quieren, después lo debatimos, a ver si están de acuerdo con tener un sistema público. Pero el sistema público funciona así. Toda la producción, el Estado es el dueño de todo y no lo entrega. Toda la producción la realiza el servicio del Estado y por lo tanto nos da comunicación bajo un marco legal de, es tan grave alterar la realidad como asesinar a alguien. Quiero decir, es un acto de... Así como ahora aprendimos que con la pandemia que el que sale jode a todos, el que miente jode a todos, y los servicios públicos de comunicación tienen enormes sistemas de control acerca de lo fidedigno de la información. Hay organismos internos y externos que controlan a los emisores, a los distintos emisores que tienen los servicios de comunicación pública, no solo en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. La mayoría de Europa, como lo van a leer en Bustamante, como la televisión es hija de la posguerra, de la post-segunda guerra, en el territorio europeo que estaba destruido, imagínense, pasó por una violencia que destruyó, mató, 40 millones de personas y destruyó ciudades de cientos de años, y reunificó y rearmó los límites de las sociedades en Europa. En general, las democracias europeas, el occidente europeo, decidió, obviamente los países socialistas desde ya, porque los medios de producción eran públicos, pero las democracias capitalistas de occidente europeo decidieron que sus sistemas fueran públicos y no concesiones del Estado a un privado como en Estados Unidos, porque necesitaban sanar sus heridas, reunificar al país.
Y no lo podés hacer, o sea, no es casualidad que en países como el nuestro hay grieta, chicos. No lo podés hacer si los medios se insultan, se critican, si se manipulan, si mienten, si desacreditan, si no explican con profundidad. Entonces las sociedades europeas, después de haber pasado por semejante acto de disolución social, prefirieron instalar en todos sus espacios estatales, en todos sus estados nacionales, servicios públicos de televisión. Y el servicio público, por eso se llama servicio público, se paga con un precio, así como pagamos la luz, el gas, el agua, que es considerado servicio esencial y servicio público. La comunicación es considerada, y parece una locura en un país como este, donde le hemos entregado la comunicación a cualquiera, la comunicación es considerada un servicio público, por eso se llama televisión pública. Otra pregunta para que se anoten y después lo debatimos es si en la Argentina tenemos o no tenemos televisión pública. Anótenselo, no me lo quiero olvidar. Entonces, la producción en la televisión abierta pública es totalmente producida por el sistema público. Puede recurrir a productoras del sector privado o asociarse con productoras del sector privado, pero son mayoritariamente producciones públicas. Pongo la BBC como ejemplo porque todo el mundo habla bien de la BBC, pareciera ser un ejemplo indiscutible. Todos quisiéramos tener la televisión que tienen los ingleses, la BBC es un ejemplo, es buenísimo su contenido. Siguiente pregunta, ¿querés que todos los canales sean públicos del Estado Nacional? No, entonces no vas a tener la BBC. Es imposible que la tengas porque la BBC recauda 5.000 millones de euros de canon, o sea, de cuota, de impuesto en su sociedad. Y con ese dinero produce contenidos que esperan que sean de agrado y satisfacción de la sociedad británica. Lo mismo pasa, insisto, en Alemania, o en Dinamarca, o en Holanda, o en Finlandia, o en Noruega. Son indiferentes. ¿Vieron? Hay una segunda... El financiamiento formal de la televisión pública es por canon, o sea, por impuesto directo. Dice entre paréntesis impuesto regresivo, porque es una tasa fija y es muy malo que sea una tasa fija. Es una de las críticas que se hace al sistema público, porque así como el impuesto más razonable y socialmente correcto sería el impuesto a las ganancias, que es un impuesto proporcional, bueno, en la Argentina no, para variar, pero en los países donde están bien estructurados los esquemas impositivos es proporcional a lo que uno gana. Si uno gana poquito, el impuesto a las ganancias es menor, y si uno gana mucho, el impuesto a las ganancias es mayor. Eso lo hace un impuesto justo. Los impuestos al consumo, por ejemplo, el IVA, es un impuesto regresivo. Cuando yo compro la yerba, pago un 21% de IVA. Cuando un multimillonario compra el mismo paquete de yerba, paga el 21% de IVA. El impuesto que más recauda en la Argentina es el IVA, o sea que lo que más grabado está es el consumo, que es injusto porque lo paga el hachero que hoy no puede salir a laburar y lo paga el hiperrico que no le importa salir a laburar. Así que los impuestos a las ganancias son justos. Para que se den una idea, y esto es un aviso, en Japón un tipo que gana más de $2 millones al año paga el 70% de su ganancia como impuesto a las ganancias. O sea, si es muy rico, se hizo rico en la sociedad en la que vive, entonces le devuelve el 70% de lo que ganó a la sociedad en la que vive porque la plata la sacó de ahí. No es más vivo, tuvo más suerte o más oportunidades. No tiene el derecho a tenerlo todo. Bien, después de esta clase de comunismo moderno, no es comunismo, chicos, es capitalismo, posta. Necesitamos que venga el capitalismo a la Argentina. Bien. Gaby. Sí. Hay varios que están haciendo... ¿Preguntas? Pero distintos comentarios. ¿Vos preferís que se anoten y después hacemos o que Termino con esto y me lo pueden hacer, si les parece bien. Ok, perfecto. La subvención directa
del Estado, o sea, el presupuesto sacado del Estado en forma directa, o sea, cuando el Parlamento discute el presupuesto, así como hay un rubro salud, hay un rubro comunicación pública, tiene un problema. Como dice acá, es menos regresivo porque está proporcionado a la recaudación total impositiva, pero genera una televisión gubernamental por un problema. La BBC o todos los sistemas públicos cobran en forma directa ese monto que está vinculado al servicio que brindan. Alimenta directamente las arcas de las compañías públicas de comunicación. Y eso les da independencia. No solo está garantizada por escrito, sino que está garantizada económicamente. Cuando dependen de la discusión presupuestaria, y esto es una discusión política en el Parlamento, los que administran los sistemas de comunicación pública se ven en la obligación de discutir con parlamentarios que los pueden condicionar, parlamentarios o ejecutivos. En la Argentina, por ejemplo, depende de la asignación que el Ejecutivo les da en el proyecto de presupuesto nacional. Con lo cual es muy difícil para el administrador, por más que tenga muy buenas intenciones, decirle que no a la propuesta del jefe de gabinete, que es el que va a decir, imagínense la discusión, presidente del canal público, jefe de gabinete del otro lado. Llegamos a septiembre y el jefe de gabinete lo cita al presidente de la televisión pública y le dice, che, ¿cuánto necesitas para el año que viene? Y voy a necesitar 120 millones. No llegamos, le dice. Bueno, y empieza una conversación con subterfugios que finalmente de 100 que le ofrece le termina dando 110, pero antes de eso le dio una carpeta de un amigo que tiene una productora que tiene un hermoso programa. ¿No podría ser parte de la presión política de un funcionario sobre el sistema público de comunicación? Sí. Por lo tanto, eso deforma los sistemas públicos de comunicación. En el mundo se llamaría extorsión. Bien, finalmente, los sistemas públicos son indiferentes, dicen, del consumo televisivo efectivo. O sea, no viven pendientes del rating. Tienen una política pública de comunicación. Saben que algo que tiene que medir 0,5, pero es importante para el país, tiene que ser parte del contenido. Y no les importa si mide 0,5, porque habrá otro programa que mida 60 y que fue pensado para 60. Puntos de rating estoy hablando. Y se les critica que suelen ser estructuras muy burocráticas, y eso es cierto, porque tienen, no sé, el departamento, ahora seguro tendríamos, si en la Argentina tuviéramos televisión pública, habría un departamento del uso del lenguaje inclusivo, y pasarían los problemas del mal uso del lenguaje inclusivo por esa oficina, y sí, se genera burocracia. Ahora sí, interrumpamos un segundo y vamos a preguntillas o comentarios. Quería preguntar algo. Sí. Es una pregunta un poco tibia, ¿no? Pero bueno, quería saber. Digamos, en cuestiones de gestión, hablando de esta gestión pública y privada, Sí. no sé si ¿no sería conveniente una gestión mixta? Me estás preguntando. Es una pregunta un poco medio rara, pero digo, porque, digamos, hay muchas cuestiones de trasfondo en el hecho de, no sé, me parece el 2009 hubo algunas complicaciones y hoy es un poco impensado como volver a una ley de estatización de todos los medios, o sea, hacer todos los medios públicos. Qué feo suena, perdón, qué feo suena estatización de los medios públicos. Suena al Kremlin soviético que llega y nos va a imponer el pensamiento único. Por eso, no, es que suena a eso, más allá de que no sea eso, me parece, pero digo, yo creo la única solución podría ser por ahí, que digo, y aparte podría haber mejor inversión, quizás en una industria propia. Perdón, es que me parece que hay un error de comprensión, porque lo que venía explicando Gaby es justamente que la televisión pública no es estatal. Es pública, es de todos. Esta es la diferencia. Y pero el Estado también es de todos. Obvio.
Es que Bueno. tenemos que asumirlo. Mira, yo siempre cuento la misma anécdota. Nos sentimos perdónme el término, nos sentimos re poronga. ¿Vieron cuando dicen, nos sentimos demasiado agrandados cuando somos clientes de algo? Me anda mal mi cable, llamo por teléfono yo pago mi cable, ¿viste? Yo soy el dueño del cable prácticamente y basureo al pobre empleado porque no me está llegando bien el servicio de internet. Tengo unos derechos bárbaros porque pago. Ahora, cuando estamos hablando de aquellas cosas que son nuestras, el Estado, la justicia no me da justicia y no voy a la puerta de la Corte Suprema a decir, escúchame, vos pedazo de Gil, déjame pasar a hablar con el presidente de la Corte porque me están vapuleando y nadie me da justicia. No hacen eso. No somos capaces de asumirnos como ciudadanos cuando tenemos esos derechos. La pregunta es, ¿por qué llegamos a este estado de situación? ¿Por qué descreemos de lo que es público, de lo que es nuestro? ¿Por qué descreemos de nosotros mismos en última instancia? Porque cuando descreemos de la política, chicos, descreemos de nosotros porque descreemos de nuestros representantes. No es culpa de los políticos, somos nosotros. Perdón. No, ya sé, a ver, yo apunto a otra cosa realmente. No voy acá a decir que a mí Clarín me parece que fue una empresa relacionada con la dictadura y pudo hacer lo que hizo en relación con la dictadura. No me importa, claro, total. Pero no sé no sé hasta qué punto no importa. A ver, Es algo de lo... miren, la pandemia está mostrando cosas que por suerte empiezan a verse. La salud no puede ser privada. ¿Se entiende? La salud no puede ser privada. ¿Por qué? Porque el sector privado, cuando se encarga de la salud, no va a comprar respiradores de más. Fíjense, Alemania y Estados Unidos es el ejemplo claro. Alemania ha previsto, porque tiene una salud pública indestructible y tiene servicios públicos de muchas otras cosas, tiene educación pública, tiene salud pública, tiene comunicación pública. Entonces, ¿qué ha previsto? La posibilidad de que la sociedad pase alguna vez por una pandemia. Entonces tiene una estructura que, teniendo los mismos contagiados que Estados Unidos, tiene 10 veces menos muertos. El total de la salud norteamericana es privado. Todos saben del drama que viven los norteamericanos, que doblás un tobillo, podés estar con el tobillo roto en una guardia y hasta que alguien no paga, aunque tengas un seguro y no llega la confirmación del seguro del pago, no te arreglen el pie. Pero ahí falla la regulación del Estado también. Obvio. Bueno. Obvio, pero es la libertad. A ver, cuando estamos hablando de la libertad del lobo libre en el gallinero, no existe el sector privado que vaya a invertir de más. Vos te pensás, mira, cuando terminemos de ver esto y vas a ver la estructura, esto de que acabamos de hablar, que al final pagamos nosotros. Si yo soy dueño de un canal y tengo las mejores intenciones del mundo, no voy a dar televisión educativa, porque la televisión educativa no se financia con la venta de gente, no se puede. Entonces, es contradictorio, no se puede tener salud pública y salud privada y esperar que ante una pandemia la salud nos resuelva el problema de la pandemia. Es imposible. Lo mismo va a pasar con la comunicación. Alguien quería decir otra cosita. Emanuel quería hablar. Sí, Emanuel. Sí, una consulta. En el caso como el de la BBC, de recién, Sí. ¿ellos manejan publicidad o tienen en cuenta los costos al momento de vender el producto si lo venden a otros países? No manejan publicidad porque sería un sobrecosto para los espectadores. Voy a contar una anécdota chiquita que pasó hace poquito en estas cosas de los ajustes de los estados nacionales. El Parlamento en Inglaterra por primera vez quiso hacer un recorte importante en la BBC. Como Inglaterra es una monarquía, la garantía de ecuanimidad y protección del decir público de la BBC es la monarquía. O sea, los parlamentarios tienen que aprobar
o pueden cuestionar, tienen seguimiento y control, obviamente, los presupuestos públicos de los medios de comunicación, siempre que estos estén bien justificados. Y esta vez presentaron como todos los años, pero esta vez los parlamentarios le pidieron, sin justificación ni razón más allá de la necesidad de ahorrar, que tenían que hacer un ajuste porque había que gastar en otras cosas. Más allá de que es autárquico el impuesto, o sea, lo que dije antes, que no pasa, no es un impuesto que no sea a otra cosa que el consumo televisivo o de radiodifusión, televisivo y radial. La BBC le respondió al Parlamento que si querían hacer un recorte no tenían ningún problema, pero tenían que hacer una consulta pública, una consulta a todos los ciudadanos, ¿cómo se llama? Se me acaba de borrar. Un plebiscito, muchas gracias. Un plebiscito con distintas opciones de reducción de presupuestarias para ver si los dueños del sistema público, que son los ciudadanos, estaban de acuerdo con una reducción de ese servicio. Que mientras tanto los parlamentarios no son nadie para hacer esa modificación y se tuvieron que callar la boca. Quiero decir, BBC es una empresa muy eficiente, es dueña y socia de Discovery, produce contenidos para afuera, vende contenidos de calidad, ustedes lo ven, no es una empresa deficitaria y para colmo, si miente, su directorio vuela por el aire. Hay muchas demostraciones históricas que han puesto esto de manifiesto, no es un deseo, son hechos. Cuando la BBC dice algo y no lo puede demostrar y toma estado parlamentario, hay una comisión de control que puede terminar con el directorio de BBC. No puede terminar con la BBC, nadie lo puede hacer. Claro, esta anécdota que cuenta Gaby me parece que muestra claramente la diferencia entre lo que es la televisión pública y la televisión estatal. En la televisión estatal es el Estado el que banca, pone el presupuesto de lo que se va a producir. En la televisión pública el Estado simplemente controla, porque quien pone el dinero es ese impuesto, es la gente a través de su impuesto. Entonces no es que el Estado puede producir lo que quiera, como quiera, sino que está supeditado a la población, digamos. Uh-huh. Hay un ejemplo distinto del de BBC. En Holanda la televisión es pública y está repartido el horario proporcionalmente, como Holanda es una sociedad conformada por distintas mayorías y minorías, proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tienen las minorías. O sea que hay una televisión de una etnia, de otra etnia, de otra etnia, de otra etnia, y según la cantidad de gente que hay en la sociedad, distribuyen los horarios televisivos. Son conceptos diferentes, son discusiones que han conformado las formas de la comunicación de las sociedades. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? Perdón, están preguntando, entonces la televisión pública está financiada por un impuesto regresivo, ¿no? Sí. Sí, la televisión pública en estado puro. Por eso Gaby les dijo que piensen, y que lo vamos a charlar ahora en un ratito, si Argentina tiene televisión pública. Uh-huh. ¿Sí? La televisión pública como tal, dentro de lo que estamos hablando, está financiada por ese canon o impuesto regresivo. Exacto. Está bien, pero digamos, en este contexto, ¿es posible lograrlo acá? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? ¿Quién lo preguntó? Yo, Germán. Germán. Yo lo que creo es lo siguiente. Es como si me preguntara si es posible la reforma agraria o es posible que la minería tribute un 30%, 35% de ganancias como cualquier hijo de vecino. Yo creo que nuestra sociedad probablemente no esté preparada para tener una televisión pública, pero también me pregunto si es capaz de tener una televisión pública sin primero tener una televisión pública. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo? No entendí esa última parte. Porque si no arriesgamos a tener una televisión pública y hacerla respetable y hacemos ese ejercicio, jamás vamos a tener una buena televisión pública. Porque es como la justicia. Si no tuviésemos si no hubiese jueces probos, mejor cerramos la justicia.
No, hermano, tratemos de tener mejores jueces. Entonces, esta es una institución, la comunicación pública es una institución del Estado que ha sido, en algunas sociedades, derivada por, que sí, a la explotación y el derecho de unos habitantes que tienen peso y poder. Pero en lo práctico, digo, yo no me veo como diciendo, bueno, muchachos de TN, listo, vamos a cerrar el canal porque necesitamos la televisión pública y que no haya, no sé, pero no tengas millones de personas en la calle. Digo, hay experiencia comprobable y que no ha pasado hace tanto. Que TN no, puede desaparecer, que todo... bueno, está bien, todo eso, a ver, todo eso es hojarasca. Perdón, pero una cosa no quita la otra. Tiene una decantación en algo, eso Sí. creo. A ver, podríamos hacer un proceso de reconversión industrial y absorber a todo el personal, porque si es rentable para alguien privado, es rentable para el Estado. Así que eso, despreocupate. Pero culturalmente. Bueno, culturalmente, a ver, hay gente que desprecia a la gente que vive en el conurbano, muchachos. Culturalmente es bueno, no, es malo. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que lidiar con eso. Perdón, pero de todas maneras, Gaby, Sí. sosegate. Bueno. Pero de todas Yo vivo en el conurbano, ¿eh? Por eso te lo digo. Andá a Belgrano y decilo. Che, yo vengo del conurbano, rajá lo que tiene coronavirus. No, pero a lo que voy es a lo siguiente. Respondiendo a lo que él decía, no necesariamente para que exista la televisión pública tiene que desaparecer la televisión comercial. Digo, son como modelos que podrían convivir. Sí. El tema es si está dado el contexto para que eso suceda. Son cosas diferentes. A mí me parece que quizás si Gaby terminás, avanzás con cómo se financian y cómo son los distintos modelos, después podemos volver a la discusión. Dale, me parece bien. Lo único, y después volvamos a la discusión, lo único que es cierto que se pueden tener sistemas mixtos en ese punto, siempre y cuando no pase lo que pasa con la educación o con la salud, que el desfinanciamiento del sistema público, producto de la corrosión que hace el sector privado de los alcances públicos, terminan dando una mala calidad, hablando mal del sistema público. No, yo lo de lo mixto lo decía como hasta una suerte de pantalla, diría, para que lo público tome ese control sobre... Entonces es como los Simpsons, hacemos mixto, guiño, guiño. Claro. Porque no sé, no le veo otra solución hoy en día. Bueno, lo tuyo es políticamente correcto, lo mío es académico. Perdón, quiero antes de que se me vaya un algo, sí. Danilo dice, y me parece que esto tiene que ver con la aclaración sobre los modelos, es que acá siempre la televisión pública fue manipulada por el gobierno de turno para sus beneficios, no para el beneficio del público mismo, digo a mi parecer. Y es cierto, pero justamente acá, en este punto, está la aclaración de los modelos de televisión. Sí, Danilo, es cierto. La Argentina todavía tiene canales, comillas, públicos, comillas, en muchos estados provinciales y guay de hablar mal del gobernador. Eso no es público, eso es gubernamental. Público, perdón, mi mate. Público es otra cosa. Bueno, vuelvo a la presentación, chicos, así avanzamos con esto. Bien. Se me corrió. Efectivamente estábamos acá. Bien. La televisión comercial o publicitaria, ya lo hemos visto. Esto se independiza de los gobiernos logrando influencia política propia. Esto quiere decir, son parte de la influencia política de la sociedad. Muchas veces toman más influencia política que los propios partidos políticos. Se producen programas para captar ciertas audiencias y venderlas a los anunciantes. Todo esto que yo estoy poniendo como títulos lo van a ver más desarrollado con Bustamante. El texto de Bustamante es un texto interesante porque es un texto clásico de los 80, entre fines de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, pero se da en el momento, Bustamante escribe ese texto cuando empiezan justamente, como decía Germán,
a suceder la mixturización de los sistemas públicos en algunos países europeos, ejemplo España, que es donde él está. O sea, empiezan a entrar canales privados al espectro de la radiodifusión. Entonces, en ese debate, él escribe este texto donde obviamente termina defendiendo el sector público, pero describe muy bien cómo funcionan uno y otro. Bueno, él enuncia este concepto que sigue abajo, que vende paquetes de espectadores a los anunciantes, a lo que llamamos la producción de la audiencia. ¿Por qué se refiere a paquetes? Se refiere a paquetes porque nadie compra, el público en general, salvo que tenga un producto indiscriminado para el consumo masivo. O sea que da igual que lo vean todos. Si yo tengo, ustedes ya saben que la mayoría de las compañías tienen productos para el segmento de nivel medio alto y alto, para el nivel medio tradicional y medio bajo, y para los segmentos más desprotegidos finalmente, o los asalariados, 50% de la sociedad. Lo que aquí llamamos BC1, C2, C3D, C3 y D. La cuestión es que si uno hace el alfajor para el segmento D, va a tratar de comprar la mayor cantidad de público del segmento D, porque los del segmento BC1 no va a comprar, por más que yo le ofrezca el alfajor pensado para el segmento D, él va a querer el alfajor premium, que es buenísimo y mucho mejor. Y viceversa, ¿no? Entonces, ese empaquetamiento tiene mucho que ver con los contenidos. Uno produce contenidos para ser más permeables a un tipo de segmento etario. Es el actual caso de TN Canal 13, ¿no? El huevo o la gallina, o sea, ¿qué vino antes? ¿El lenguaje segregacionista de la gente de Belgrano o los programas segregacionistas que influyeron en la gente de Belgrano? No lo vamos a saber nunca, pero Canal 13 va a producir, o TN va a producir noticias para ese segmento y así venderle productos a los espectadores de ese segmento. Y estoy enardecido. Se privilegia al anunciante por encima del espectador. Esto es absolutamente cierto. Son los gerentes de las 70 compañías que pautan en la televisión abierta comercial los que definen el sentido de los programas de la televisión. Es una frase que quizás les parezca un poquito fuerte, pero si bien se mide la audiencia, no es a la audiencia a la que se les responde. ¿Ven? Ahí juega un papel preponderante la medición de audiencia. No es que si la audiencia no quiso un determinado programa, pero no quiso quiere decir que los anunciantes que pautan en los programas no se comunican con, les terminan resultando costosos los espectadores de ese programa y por lo tanto prefieren no pautar y por lo tanto ese programa se va del aire. No sé si se entendió, pero en definitiva es la apuesta que hacen los anunciantes la que determina la continuidad o no de los programas. La medición de audiencias es simplemente una referencia para saber si siguen o no adelante. Bien, finalmente la televisión de pago, casi desaparecida en este momento, son los servicios de producción de contenidos en forma de grilla de programación, de canales destinados a la televisión restringida o televisión por suscripción. Hoy muy fuertemente reforzada como consumo, como un fenómeno que está atado a los servicios de Internet. Sigue habiendo, de cualquier manera, un cierto nivel etario que es consumidor de esta televisión de pago y son todos personas por encima de los 50 años.
digamos, este modelo en decadencia básicamente lo que produce es contenidos segmentados por temática para hacer ilusionar al cliente de que tiene muchas alternativas para ver televisión. Esto hace que por momentos se produzca televisión para cero medición de audiencia. O sea, de ahí la justificación de que es un despilfarro de recursos por la obligación de emitir aunque no tenga recepción. Se emite por marketing y no por resultado. Como las cuentas igual dan, se produce. Ahora, televisión que no se ve es un despilfarro social. Es dinero que podría haberse usado para producir un contenido más interesante y que se utilizó para llenar horas y horas del canal de cocina que nadie mira. Finalmente, algunas variantes donde se combinan todas estas cosas, por ejemplo, que los canales abiertos comerciales son señales destinadas al pago fuera de su localidad en las ciudades, en los países en donde hay mucha televisión de pago. Esto es muy claro en la Argentina. Telefe es un canal destinado al servicio de pago en Córdoba. Más allá de que tiene algún canal que inclusive puede ser del grupo Telefe, que retransmite parte de la programación por abierta. Pero el Telefe de la capital completo es una señal de pago en el cable cordobés. Y ni hablar en un lugar donde no hay televisión directamente. Es lo mismo que Discovery. Está mejor ubicado, pero no es más que un canal de pago. Canales públicos obligados a autofinanciarse, como pasó en un momento en la televisión española o pasa en Chile con la Televisión Nacional de Chile, no son más que una hipocresía. Es un canal comercial que no tiene dueño, sino que cuyo dueño es el Estado. Y las corporaciones multimedios que promueven el intercambio entre sus diversas plataformas, sus diversas empresas de comunicación. El caso, Grupo Clarín, donde un contenido exclusivo de Polka, que también es del grupo, se ve en el canal, pero se ven contenidos exclusivos si tenés personal, porque lo acabamos de comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Flow, por ejemplo, interactuando con estas compañías. Bien, acá, siguiendo con lo legal, ¿hasta acá se entendió todo? ¿Alguna pregunta puntual? Después entramos en el debate, pero ¿hay alguna pregunta puntual? Lautaro levantó la mano. A ver, ¿Se Lautaro. me escucha ahí? Sí. Perfecto. La duda que tenía era una consulta disparada de esto que se tocó en el bloque de la medición de audiencia. También como para entender un poco mejor el panorama de la televisión en el panorama de medios actual con la aparición de Internet como agarrando fuerza de audiencia, es cómo está la cuestión de la repartición de torta de audiencia en cuanto a lo etario. Digamos, la televisión, ¿cuál es el rango etario de consumidores de televisión en general? Superior a los 50 años, esto que te estaba diciendo. Todavía tienen fuerte continuidad y apreciación en superiores a 50 años. Si lo querés ver en la Argentina, el votante macrista es consumidor de televisión. Es así, no lo digo peyorativamente, es un perfil particular. Esto no quiere decir que no haya votantes macristas jóvenes, está perfecto, pero es donde más incidencia tienen en el consumidor televisivo. Igualmente quiero hacerte una aclaración. La situación argentina o la situación de Buenos Aires no es la situación nacional ni la situación internacional. Hay muchos países del mundo donde todavía el sistema de radiodifusión es muy fuerte, porque, Brasil, por ejemplo, una sociedad muy injusta, donde la gente no tiene mayoritariamente acceso a Internet y si lo tiene muy limitado. Razón por la cual, el interior de Argentina es igual, no quiero decir que Formosa está mejor que Brasil. Y ni les cuento la India, el país más poblado del mundo en este momento, las dificultades que tiene. Básicamente la televisión sigue siendo la reina de los sistemas de consumo. Hay 3.000 millones de habitantes que no han accedido nunca a la telefonía ni celular ni alámbrica, y es casi la mitad del planeta. Entonces,
Digo, hay que tener bastante cuidado respecto de la creencia que tenemos nosotros, que porque vivimos en un ámbito urbano de nivel socioeconómico medio o medio alto, que nuestra situación se replica en el resto de la sociedad. Eso no es así. Sin embargo, sí es cierto, te voy a dar la razón, en que está claro que en nuestros espacios la incidencia del consumo on demand o stream es cada vez más importante, ¿no? Y obvio que va a seguir siendo así, es una tendencia irreversible. Última aclaración, para que tengan en cuenta y ligándolo con los conceptos anteriores, hace ya más de 5 años, en Estados Unidos, la mitad de la pauta pasó a estar en el espacio de Internet frente a la pauta tradicional, gráfica, radio, televisión, etc. O sea, hace ya más de 5 años en Estados Unidos, Internet se distribuye más de la mitad de la pauta publicitaria. Lo que no quiere decir que la publicidad esté absolutamente concentrada como en la televisión abierta. Si vos tenés la mitad de la pauta publicitaria en la televisión abierta comercial, como es el caso de Brasil, no en los medios tradicionales, sino en la televisión abierta comercial, tanto en Brasil como en México pasa eso, y los canales que hay son 4, la capacidad de recaudación de ambos países, de las televisoras líderes en ambos países, es tremenda. Por eso Globo y TV Azteca o las televisoras mexicanas grandes producen las ficciones noveladas que producen porque tienen enormes recaudaciones, son muy predominantes. O sea que cada mercado tiene características particulares. No sé si te respondí, lo amplié un poquito. Perfecto. Bien. Finalmente, cuando se discutía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se discutió 2 artículos homólogos, que aquí los pongo, los pueden ver juntos. Uno es el texto de la Ley de Radiodifusión, ley generada por la dictadura militar, año 1980, firmada por Jorge Rafael Videla, Albano Arguindegui, José Alfredo Martínez de Hoz. Todos señores muy malos. Y el texto incluido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, vigente, este artículo está vigente, el 8, escrito por la democracia progresista del año 2009. ¿Está claro? O sea, estamos hablando de 2 redactores totalmente diferentes. Fíjense, estos 2 artículos son los que imponen el modelo, así, en menos de 3 líneas definen qué clase de servicio de radiodifusión vamos a tener. Voy a leerlo, a pesar de que ustedes lo tienen en pantalla, pero lo voy a leer y me voy a detener en los detalles. En el caso del artículo 6 tenía un título que se llamaba Gratuidad de la recepción. Si bajan esa línea y la ponen al final de la última línea, tiene casi la misma extensión del artículo 8. Y dice, la recepción de las emisoras de radiodifusión será gratuita, con excepción de las generadas por los servicios complementarios. La tenencia y el uso de receptores estarán exentos de todo gravamen. ¿Qué es lo que dice quien legisla, en este caso la dictadura más sangrienta de la Argentina? Que no vamos a tener otra televisión que no sea la comercial, porque tiene que ser gratuita per se, y no podrás cobrar ningún impuesto ni siquiera a los televisores, porque por ejemplo en Alemania, si no tenés ni televisión ni radio, no pagás el impuesto, no pagás el canon, porque no haces uso del servicio público, es como si no tuvieras agua corriente. Si no tenés agua, no vas a pagar el agua, te empiezan a cobrar el agua el día que la tenés. Lo mismo pasa en el caso alemán. Entonces, por las dudas, dijeron, la tenencia no puede ser grabada, tiene que ser gratis y aunque tengas televisor, no te vamos a cobrar. Y habla de algo, dice, con excepción de las generadas por los servicios complementarios. En aquella época, cuando se redactó este artículo, no había cable. Justamente Ceci fue a la inauguración de un servicio complementario. ¿Qué era un servicio complementario? Una antena comunitaria o una repetidora.
Esos servicios complementarios, que en el caso, por ejemplo, de la radio era la radio FM, después permitieron el esquema de antena comunitaria que llevaba la antena a través de un cable hasta los hogares, permitió que a fines de los 80 y principios de los 90 en la Argentina muy rápido se implementaran los servicios de televisión de pago, mucho antes que en muchísimos países desarrollados del mundo, gracias al pedacito que dice con excepción de las generadas por los servicios complementarios, que podrán ser onerosas, quiere decir. O sea que fíjense que vaya a saber el que lo escribió si lo tenía pensado, pero por un pequeño costadito de una frase escrita, toda una industria se montó en este país, una industria multimillonaria. Bien, ese era el concepto sobre el modelo de televisión. Televisión gratis y ninguna clase de impuestos se puede cobrar, o sea, jamás tendrás televisión pública. Esto quiere decir el artículo 6. Cuando se empezó a discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, todos decíamos, bueno, tenemos que terminar con el monopolio de la palabra, bla, 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 bla. ¿Y cómo hubiera sido de fondo? Hoy, como digo, me tienen enardecido, la cuarentena me está haciendo mal, y la respuesta es, flaco, pongamos un sistema público y se acabó, no hay más discusión. Como claramente no hubiera sido político, y acá el compañero que proponía un sistema mixto, guiño, guiño, está más ubicado que yo y es más político que yo, los legisladores que se la tenían que ver con la posibilidad de desaparecer en los medios si efectivamente no ganaban la batalla, no iban a dar una batalla por los medios públicos, o sea, no iban a enajenar la tenencia de las licencias que estaban en manos de privados y devolvérselas al pueblo, a la gente. No lo iban a hacer. Entonces escribieron el artículo 8 que dice, carácter de la recepción, arriba decía gratuidad de la recepción, y dice, la recepción de las emisoras de radiodifusión abierta es gratuita, o sea, dice lo mismo que decía Videla. La recepción de las emisiones de radiodifusión por suscripción a abono, ya no había servicios complementarios, ya había televisión de cable y televisión directa al hogar por satélite, podrá ser onerosa, o sea, podrá pagarse, en las condiciones que fije la reglamentación de esta ley. O sea, lo mismo. Tenemos el mismo sistema de televisión que teníamos previo a la cuestión. Este es el final de la primera presentación que dice que qué hacemos en la televisión, como sigue el esquema planteado por la dictadura y continuado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no nos queda otra cosa que vender comunicación con el público dividiendo a este según su capacidad de consumo. ¿Se entiende? Pueden leerlo de vuelta. Si quieren lo reflexionan, lo que hacemos es efectivamente eso, vendemos comunicación con el público, dividiendo a este público según su capacidad de consumir. Vamos a hacer una cosa, chicos, cerramos esta parte del debate para después entrar en una cosa más técnica. Propiamente vamos a ver las razones y las formas en las que se financia esta producción de contenidos segmentada para vender gente. Eso tiene una técnica y lo vamos a ver. Vamos a dejar abierto en los comentarios para que cada uno diga si prefiere el modelo de televisión existente o el público. Yo suelo perder esta votación, así que no se hagan problema por votarme en contra, pero pueden votar al lado y mandar como mensaje dos opciones, público o actual. Vamos a hacer esos dos votos. O modificamos el sistema público o mantenemos el sistema presente. Vamos uno a uno. Hay un público, un actual. Público o muerte. Bien, vamos por el público o muerte, me encanta. Ajá. Público, pero con Macri no, ahí hay un tema de... Eso es importante. Sí, estoy de acuerdo. Igual, público con Macri no, estamos de acuerdo. Vengan de a uno, me gustó, bien. Che, ¿cuánto público? Voy a venir a... Lo fundamental es el público puro, digamos. Sí. Aunque no pienso ver TV. No pienso ver TV. Igual, chicos, si fuese público lo querrían ver un poco más, ¿eh? Suele ser más interesante la televisión pública.
Nahuel, no lo vamos a discriminar por haber votado privado, muy bien. Perdón, Nahuel. Público y autárquico, obvio, eso es público, no puede no ser autárquico. Claro, porque si no volvemos a lo mismo, si no estamos hablando de gubernamental y no de público. Claro, alguien aclara, Sebastián dice público no gubernamental, bien. Exacto, que es el modelo público. Eso es público, tal cual. Hay que dejar de pensar que lo público tiene que ser lo que está en manos de los gobiernos. Eso no es público. Uh-huh. Bueno, veo que los convencí, es la primera gran batalla, sí. ¿TV pública y canal Encuentro no tienen nada que ver entonces con lo público? Eso era lo que nos quedaba pendiente. Había hecho un par de preguntas que quedaban por hacer. Sí, claro, no tienen que ver con lo público, lamentablemente. Lamentablemente. O sea, miren, yo quiero decirles algo. Yo produje bastante para Encuentro, en la buena época de Encuentro, o sea, en el principio de Encuentro. Y si bien yo puedo estar de acuerdo con muchos de los contenidos y unos cuantos los generé, no tengo por qué pensar que todo tiene que ser tal cual lo piensa el grupo que piensa como yo. Eso distingue a lo público de lo gubernamental, entre otras tantas cosas. Lo más parecido al sistema público de la Argentina igual probablemente haya sido Encuentro porque era 100% financiamiento del Estado y no dependía en nada de la publicidad. Ustedes no veían ninguna intervención del mercado comercial. Pero lamentablemente no había sistemas de control, nadie había sido elegido por una comisión parlamentaria, los trabajadores no habían entrado por concurso público. Hay muchas distinciones que hacen a la televisión pública que no permitieron que Canal Encuentro se convirtiera en un prototipo de canal público. Y el financiamiento era del Estado. Yo pongo la plata, yo decido que se produce. Claro, un financiamiento del Estado. ¿Cómo? ¿Y la ley de medios en algún momento apuntaba a algún canal público o simplemente quería diferenciar sobre lo privado? No, quería condicionar la tenencia, la enorme tenencia que tenían algunos medios privados, por lo menos desmembrarla. No hubiera estado mal. Es mejor un mal sistema, un sistema más desconcentrado del sector privado que lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy, para colmo, después del macrismo, es más concentrado aún que antes del kirchnerismo. Sí, punto que, en el caso de que en el futuro queremos hacer un canal público, ¿cómo sería el proyecto? ¿Qué lo tenemos que hacer? ¿Un proyecto de ley? ¿Cómo tendríamos que... Sí, es una discusión en el Congreso. No hay otra posibilidad. Es una nueva regulación sobre la comunicación, sin lugar a duda. Bueno, Gaby, ¿te leo preguntas? Igual, perdón, quiero hacerte una aclaración que para mí es importante. Los sistemas más modernos de públicos utilizan otros gravámenes que no están vinculados al canon solamente. O sea, mantienen como un sistema mixto donde, por ejemplo, los que hacen uso de los servicios de Internet, cuya infraestructura hace uso del contenido del sector público, educativo, televisión pública, etcétera, pagan parte de sus abonos, digamos, de la ganancia que obtienen de sus abonos, pagan en parte el sistema y eso baja el costo de los canon. Eso es un sistema, digamos, de financiamiento un poco más moderno. Francia lo está aplicando, algunos países nórdicos lo están aplicando. Sí, Ceci, me ibas a hacer preguntas que... Te leo un popurrí que todos van para el mismo lado. A ver, dale. Pregunta Casio si alguna vez hubo televisión pública propiamente dicha en Argentina. Nunca. Danilo dice si hay posibilidades de que nuestra televisión pase a ser pública, si se debatió en algún momento, porque eso requiere el cambio de la ley y por lo visto tocar esa ley genera mucho revuelo por los intereses que lo atraviesan. Sí, bueno, es exactamente así. Es muy difícil avanzar contra el complejo. ¿Cuál dijimos que era el diálogo de la comunicación en la Argentina? Empresas concentradas
dialogando con, o sea, empresas concentradas de producción con empresas concentradas de medios. O sea, el diálogo de la supuesta libertad de prensa, libertad de comunicación, es los muy ricos y concentrados, en general transnacionales, hablando con los ricos y concentrados de la comunicación. Eso lo que hace es que toca intereses no solo del sector de la comunicación, sino que te podés encontrar con un injustificado aumento de precios en algún lugar por solidaridad en esa batalla. No es una batalla fácil de dar, hay que tener mucha decisión política y la única forma es que este debate que estamos dando acá sea un debate público. Si fuese un debate público sería más fácil de llevar adelante. Y después hay que ver qué gobernante que no haya tomado compromisos con estos sectores concentrados está dispuesto a dar este debate y hacerlo público cuando los medios son públicos. Los medios no son públicos. Con lo cual es difícil que estos medios quieran abrir ese debate e imponerlo en la agenda. Igual no es imposible. Bien. Acá hay otra pregunta que cuando lean Bustamante les va a quedar más claro en cuanto a los modelos, porque dice, entonces no es público porque está financiado en una parte por publicidad, que es lo que impide que sea puramente público. Pero no solamente porque una parte está financiado por publicidad, por ejemplo, en lo que es la televisión pública en Canal 7, sino porque no se cobra un canon, o sea, no hay un ciudadano que aporte un impuesto. Una parte está financiada por la publicidad y la otra parte es presupuesto nacional. Claro, y el presupuesto nacional se discute en la mesa de alguien que toma una decisión que influye sobre ese medio. Entonces tiene un doble condicionamiento, o sea que es lo peor de lo peor. Tiene el condicionamiento por el presupuesto gubernamental y tiene el condicionamiento de la publicidad de forma simultánea. Es realmente muy difícil trabajar en el espacio de lo que se llama televisión pública en la Argentina, es esquizofrénico. Perdón, acá Demián dice algo que está asociado, que la respuesta sería la anécdota que vos contaste. Dice, en sistemas netamente públicos, por ejemplo la BBC, ¿cómo evitan que se termine utilizando como plataforma gubernamental? Con un montón de regulaciones de este estilo que las que hablamos. Tengo otra que me encanta contar. Cuando invadieron Afganistán, la BBC hizo una investigación porque el veedor inglés apareció suicidado, se suicidó uno de los que había formado la comisión que decía que en Afganistán había armas químicas y que fueron los que le dieron la excusa para invadir a las fuerzas del Atlántico Norte a Afganistán. Bueno, la BBC publicó que no se había suicidado, que lo habían asesinado, que no fue cierto, no había visto nunca armas químicas y que esa era la razón por la que lo habían matado. BBC tiene que probar las fuentes y tiene que probar el contraste entre más de una fuente, que es una regla del periodismo. O sea, no solo tiene que consultar una fuente oficial, en un caso como este, ¿no? Debería haber consultado la información que obtiene de una fuente, que la tiene reserva de la fuente, sino también fuentes oficiales. Tony Blair fue contra BBC y en este caso el directorio de BBC tuvo que renunciar porque no pudo abrir la contrastación de fuentes. Tuvieron que renunciar. Y hay casos contrarios donde BBC le ha ganado demandas al ministerio, al primer ministro inglés o al Parlamento, como contaba el otro caso del presupuesto, ¿no? Acá hay otra pregunta que puede aclarar aún más. Germán pregunta, ¿quién determina el contenido de lo que es público? Bien, eso es buenísimo, porque hay un montón de comisiones que estudian, por eso lo burocrático, ¿no? Pero que está muy bien que eso pase. O sea, las comisiones parlamentarias, y depende aparte del país, ¿no? Pero las comisiones parlamentarias en general dictaminan líneas, principales líneas, por ejemplo, este año, como en consonancia con la política nacional de integración con Europa, este año necesitamos horas de aprendizaje de idiomas de los países vecinos. Entonces no importa si eso mide 0,5, porque a la sociedad le viene bien
aprender ese idioma. Estoy diciendo una boludez, pero digo, o que pasemos, todavía para hacerlo más simpático, que en Alemania pasemos el fútbol francés, así la gente se asume las costumbres de otros países de Europa. Pero así como tienen grandes líneas impuestas o propuestas por las comisiones, hay, por ejemplo, Brasil tiene un interesante experimento que no llegó nunca a ser público, que es TV Cultura, que intenta ser un espacio más público que otros, donde hay una larguísima comisión de notables que asesoran sobre el contenido. En varias de las televisoras públicas europeas pasa lo mismo. A personajes notables de las culturas se los designa durante un tiempo como asesores del contenido. Después, como los ejecutivos de alto rango son derivados de concurso público y después promovidos por la propia organización selectiva del medio, en general suelen tener una relación de propuesta y contrapropuesta contra los organismos de control. Hacia el interior de los canales públicos hay organismos de defensa de las minorías, del lenguaje, de la ética, y un montón de reglamentaciones que controlan que nadie se vaya de mambo. O sea, no es casual que en la BBC no aparezca un Tinelli cortándole la ropa interior a un concursante, chicos. Esto sucede en un país, vamos, no me quiero poner en puritano, pero en un país desquiciado e inmoral como este, que condenamos los femicidios y aplaudimos, nos reímos de Tinelli cortándole la bombacha a una participante. ¿Qué estamos locos? Perdón, ¿no? Pero bueno, digo, adentro de un sistema público eso implicaría un escándalo que dejaría sin trabajo alguno, lo cual me parece razonable. Acá dice Germán, volviendo a lo que había preguntado, o sea, sí, no se llevaría adelante solo por una ley, sino por una reformulación de raíz de todas las instituciones y el sistema de medios. Obvio, absolutamente cierto, Germán, es así. Necesitas no solo... el marco legal tiene que contemplar todas estas nuevas instituciones que regulan la comunicación pública. Insisto, si el agua es un bien público, la comunicación, que es la formadora de nuestra realidad, no debería ser otra cosa que un bien público. Nadie va, o sea, si vos haces, que de hecho seguro que hay una ley que regula la producción de agua, una de las cosas que debe decir es que no debería estar contaminada y mucho menos envenenada. Bueno, la comunicación es lo mismo para nuestras relaciones humanas. No, cuando hablabas del apagón analógico. Digital, del apagón analógico, perdón, del apagón analógico, no me queda muy bien claro qué es, a qué te referís, qué es el apagón. La ley que regula los servicios, la digitalización de la televisión. Espera, antes te tengo que hacer una explicación. Los procesos de digitalización de las frecuencias, o sea, de los anchos de banda, permiten que en una frecuencia que antes pasábamos un canal analógico, tengamos, por ejemplo, 6 canales de la misma calidad, de calidad estándar, o 2 canales de alta definición, o un canal de alta definición y 2 estándar. O sea, hace mucho mejor uso de la banda, por lo tanto... En una misma localidad distribuís más cantidad de señales y es un poco más democrático. Lo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual hubiese logrado si se hubieran hecho más o menos bien las cosas es que hubiéramos tenido al menos más cantidad de emisores en una misma localidad y por lo tanto más diversidad de voces. A eso apuntaba la Ley de Servicio de Comunicación. No estaba toda errada. Yo soy muy fanático de lo público y hoy tengo un día particularmente... propenso a hacer mucha publicidad al respecto, pero la Ley de Servicio de Comunicación planteaba mayor cantidad de voces. La solución la daba la cuestión técnica. La ley proponía una serie de pasos para que la gente que tenía receptores analógicos los fuera cambiando y en un momento todos los transmisores analógicos se apagan, efectivamente se apagan, es un apagón físico. Se desconectan y dejan de transmitir. Y todo el espectro, todo el aire, transmite señales, pero digitales.
¿Quedó claro? Ah, era literal el apagón. Listo, gracias. Sí. Este es un viejísimo artículo que a mí me gusta mucho. Es una entrevista a un señor que ya no es funcionario que trabaja en España para Telefónica. Jorge Pérez Bello era gerente de Telefe en el año 2003 cuando empezó a irse la crisis económica del 2001 y Telefe hizo dos cosas. Pasó de números rojos a números azules, quiere decir, pasó de pérdidas a ganancias y también pasó a cambiar el tipo de programación. Empezó a tener programación segmentada en lugar de programación para todo público. Fueron dos cambios muy importantes que estaban liderados en aquel momento por Claudio Villarroel. Bien, les voy a mandar este artículo que tiene una serie de preguntas y yo tengo un destacado marcado que es este, donde habla de arte y números. Lo que les pido es que más allá leanlo completo, ¿sí? Pero hagan una interpretación de este párrafo que está marcado y empezamos la discusión, la clase próxima, a partir de acá, de qué quiere decir Pérez Bello con este pedazo de este párrafo.